Hola apreciados seguidores, esta es la lectura para el día de hoy. Si te gusta mi video, suscríbete y dale me gusta. Aries, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Aries, hoy es un buen día para empezar la semana, no pienses en los problemas, más bien crea nuevos proyectos. Por otro lado, también fíjate en las cosas que los demás hacen bien para que tú las imites. Distribuye bien las entradas de dinero para que más adelante no tengas que hacer préstamos. Pon una vela amarilla. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Los números ganadores son el 1510. La respuesta es sí. Tauro, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Tauro, cuando te dirijas a tus semejantes, modula tu voz. Bájale el tono porque estás creando caos cuando te expresas y la gente prefiere alejarse de ti. Los malos recuerdos te siguen invadiendo y es porque tienes mucho tiempo libre. Haz cosas productivas y mantente ocupado. Pon una vela blanca. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número de suerte es el 8993. La respuesta es no. Géminis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Géminis, debes creer en algo, sé más espiritual y pídele al Supremo favores o milagros. Verás que con el tiempo esto se te irá dando para lograr las cosas que deseas. Se requiere de esfuerzo y tiempo, y entonces ten calma para alcanzar lo que quieres. Por otro lado, te vas a comprometer a conocer a alguien en el campo sentimental y no vas a querer recibir los buenos consejos de los que te quieren. Pon una vela rosada. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0060. Sí, la respuesta es sí. Seguimos con Cáncer. Cáncer, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Cáncer, si preparas un plan y lo pones en práctica, solamente te tocaría esperar unos días para ver los resultados. Entonces ten paciencia. Necesitas de vez en cuando un momento de esparcimiento. Ve a una fiesta o planea un paseo. Va a haber un embarazo. Pon una vela naranja. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número es el 3473. La respuesta es sí. Leo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Leo, la pena y la timidez la debes erradicar de tus planes o proyectos. Lánzate a desarrollar proyectos, así vea que estos tienen muchos obstáculos. Si luchas, obtendrás el éxito. Practica teatro. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 9062. La respuesta es no. Virgo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Virgo, tienes todas las condiciones para ser un líder y esto se te va a dar en los días venideros. No lo tomes como un juego. Tómalo en serio porque será importante para tu vida y quita de tu vocabulario las palabras de pronto, quién sabe, quizás, etc. Pon una vela blanca. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla.
El número ganador es el 7106. La respuesta es sí. Libra, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Libra, no comprendes por qué te están pasando estas cosas en tu vida, pero trata de recordar algunas situaciones injustas que cometiste en el pasado y entenderás el porqué de esta situación. Pero te digo que muy pronto tus problemas se van a solucionar. Pon una vela naranja. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 1056. La respuesta es sí. Escorpión, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Escorpión, en el campo sentimental todo va a florecer y te sentirás muy enamorado. Si has terminado con tu pareja, las cosas se van a volver a reanudar. Si estás buscando trabajo, tienes que presentarte y que te conozcan. No te limites a una hoja de vida y busca personas que puedan intermediar por ti. Por otro lado, el amor te va a solucionar todas esas molestias que tienes de salud. Pon una vela verde. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número de suerte es el 1230. La respuesta es no. Sagitario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Sagitario, vas a cambiar de casa, pero trata de no quedar mal de donde sales. Por otro lado, vas a estar muy relajado con tus deudas. Sé puntual con los pagos a los que te comprometiste. Pon una vela amarilla. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 8867. La respuesta es no. Capricornio, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Capricornio, para que todo cambie en tu vida, planta un árbol donde quieras, pero también empieza a transformar tu forma de ser. Verás que poco a poco vas avanzando y saliendo de esa situación negativa que tienes. Pon una vela naranja. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 8255. La respuesta es no. Acuario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Acuario, quieres hacer un cambio físico porque no estás conforme con el que tienes y te digo que estás equivocado porque lo que tienes que hacer es cambiar tu forma de ser y la manera de expresarte. También debes dejar algunas costumbres que no se ven bien en tu entorno. Pon una vela azul. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 1932. La respuesta es sí. Piscis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Piscis, eres una persona muy rebelde y es tiempo ya de que cambies. Tienes que tener una vocación de trabajo y de interés para acumular bienes. Si no lo haces, tu futuro tendría que depender de las ayudas que te podrían hacer otras personas. Cambia ya. Pon una vela verde. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 3484. La respuesta es no.